Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya basta. Ni África ni América Latina se subasta. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos los callados. Saludos. Aquí en este canal, en Diálogos, en el SPAL, vamos a hablar hoy con una ponente del foro, en la edición de este año, del Foro de Activismo Social y Pro Derechos Humanos del SPAL, del segundo foro. Antoinette Torres, nacida en La Habana en 1975, es licenciada en Filosofía por la Universidad de La Habana, además de diplomada en Pedagogía y Psicología de la Enseñanza Artística. Es la creadora de Afroménidas, y para hablar de Afroménidas precisamente vino al SPAL, Afroféminas quiero decir. Antoinette, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Digo lo de Ménidas, no sé dónde es, Afroféminas. Afroféminas. ¿Qué es Afroféminas? Afroféminas es un medio de comunicación que surgió, bueno, pues para visibilizar a las mujeres negras, fundamentalmente que viven en España, pero realmente también pensando también en las mujeres hispanohablantes en general. Más que nada era porque también siempre encontraba muchos blogs y medios así que podrían hablar pues de belleza afro y estas cosas, pero no de reflexión en torno a la mujer negra y a todo lo que le interesa a la mujer negra. A día de hoy, Afroféminas ya no solamente es leída por mujeres negras, Afroféminas la lee ya muchísima gente, de hecho publican mujeres blancas, mujeres, hombres, o sea, han publicado muchas personas y nos hemos logrado conectar con muchos tipos de personas. Porque ¿se puede decir que existe un feminismo negro y hay una reivindicación del feminismo negro? Sí, sí, efectivamente, pese a que cuesta muchísimo, digamos, hacer esa diferenciación, que además a mí me parece completamente legítima, igual que si, por ejemplo, las feministas gitanas quieren mostrar su feminismo, que lo tienen, pues claro que hay un feminismo negro que tiene unos referentes determinados, que tiene una historia determinada y además que en el contexto español está hablando de resolver el problema de la deshumanización de la mujer negra en todo su contexto, en todo su esplendor. Es decir, lo que quiero decir con esto es que no es el problema del patriarcado el problema principal que tiene la mujer negra, porque la mujer negra recibe opresiones tanto del hombre como de las mujeres. Y ahí está, digamos que el punto, no es la novedad, porque esto no es novedad, pero sí que realmente causa muchas incomprensiones, podríamos decir, muchas incomprensiones, porque el problema del privilegio de muchas mujeres todavía no quieren entender de que eso es una realidad. Entonces, una mujer cubana como tú tiene cosas en común con una mujer senegalesa, con una negra colombiana. Exactamente. Y una negra española. Exactamente, ese es el tema, que mira, los estudios decoloniales te van diciendo que la filosofía viene siendo como digamos que un cúmulo de experiencias recogidas, pero claro, ¿qué experiencia y qué filosofías nos están dando a nosotros en las universidades? De 4 o 5 países, nuestras experiencias realmente nunca han estado recogidas, y ahí está el tema. La experiencia de una mujer negra en España siempre se considera como casual, como algo efímero, como algo casual, como lo anécdota, ¿entiende? Como algo anecdótico. Y nosotras con Afroféminas lo que estamos demostrando es que la misma experiencia que tiene una mujer negra en Madrid es la que tiene en Barcelona, la que tiene en Canarias, la que tiene en Francia, la que tiene en Londres o la que está en Estados Unidos o en América Latina. O sea, es muy parecida. Podrían cambiar los nombres, los términos, las S o las Z, sí, pero al final es exactamente lo mismo, es una experiencia que se repite constantemente y que es importante hablarla, es decir, para el feminismo negro es importante el testimonio,
Tanto que, y lo digo así porque normalmente en el mundo académico se suele huir del testimonio, pero si no tenemos esa realidad o esa fortaleza, ese testimonio vivencial, es imposible entender qué es lo que está ocurriendo. Tú vives en Zaragoza, en España, desde el año 2007. Eso es. Y el hecho, bueno, eres inmigrante, por tanto, y ser inmigrante negra es más complicado que ser inmigrante blanca. Probablemente sí. Probablemente sí. Primero, a ver, yo vine porque me casé con un hombre español, un hombre blanco español, que llevamos ya 12 años de casado. Y normalmente te das cuenta, yo ya soy española, no tengo esas opresiones, pero como siempre ninguna de estas luchas son personales, son luchas que pasas tú, pero que luego sigue pasando otras personas y por eso tienes que seguir. Y entonces te das cuenta que cuando estás en el espacio, de, por ejemplo, de las oficinas de inmigración, la mujer negra no existe. Las personas negras en general no existen, no hablan contigo, hablan con la persona blanca, no hablan contigo. Entonces esto te crea muchísimos problemas para tu desenvolvimiento, cosa que yo, ya te digo, yo hice todo mi esfuerzo por comenzar a trabajar y yo comencé a trabajar muy pronto, como yo era profesora en la Universidad de las Artes de Cuba cuando salí, pero cuando llegué era azafata. Comencé a hacer azafata en el aeropuerto de Zaragoza y luego ahí seguí, empecé gestión cultural, me hice un máster, no sé qué, o sea, comencé a evolucionar y esta idea de la mujer de la pareja mixta, que es algo de lo que muchas veces nosotros hablamos en Afrofémina, esa mujer mantenida, la supuesta mujer mantenida. Claro, porque no es lo mismo, me imagino, sin ánimo de personalizar, pero que a veces los ejemplos son interesantes. A lo mejor para tu marido, cuando presenta a la novia, ya ven el color y hay una desconfianza. Y no es lo mismo que si hubiera sido francesa y blanca, viniendo a España, porque ya sospechan de que yo vine porque por dinero y por papeles, ¿no? Exactamente, ese es el tema o sea, a nosotros nos presuponen pobres, nos presuponen sin inteligencia, nos presuponen sin iniciativa, sin cultura, sin capacidad para transformar la sociedad donde llegas. O sea, porque ese es el problema. En España la experiencia migrante es absolutamente devaluada. No se entiende que pueda haber una experiencia migrante que te permita crear nuevos proyectos. De hecho, Afrofémina es un proyecto completamente innovador y nació aquí. Y nació aquí, o sea, todas estas cosas también, de estas cosas también habla Afrofémina. Busca la dignificación de muchísimas personas que realmente no tienen nada que ver ni con la mujer mantenida, ni con la mujer maltratada, ni ninguna de esas cosas. De hecho, al principio, cuando yo comencé a trabajar, yo ganaba más que mi marido. O sea, y eso muchas veces cuesta entenderlo, de que la mujer, cuando yo llegué aquí, por eso es que tengo... hablo menos de patriarcado y hablo más de otras cosas, porque realmente han sido las otras cosas las que yo he tenido más problemas, y yo y muchísimas otras personas. Es decir, el hecho de ser confundida como la señora que limpia, o sea, todas esas confusiones no tienen nada que ver con el hecho de ser mujer, tienen que ver con el hecho de ser una mujer negra y una mujer migrante. Llámese Zaragoza, llámese la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. De cualquier sitio, de cualquier sitio. Tú has vivido que han tocado en tu casa a la puerta a alguien para vender libros, ¿y qué te han dicho? ¿Me puedes llamar a la señora de la casa? Claro, porque eres la que limpia. Claro, porque se presupone, y claro, este tipo de experiencias que en un principio pueden considerarlas pues duras, porque claro, tú estás tan adaptada a ser la profesora, y vienes con esa idea. ¿Piden perdón cuando dices la señora soy yo? No. ¿Cómo? ¿Qué me dice? Ese chico no me pidió perdón, no. Entonces, claro, en un principio puede ser dura. Un chico que vendía libros. Sí, del ciclo de lectores. No había leído libros sobre el racismo. Es que ese es el problema. Ahí está otro mito. El racismo no es un problema ni de lecturas ni de viajes, porque el racismo te lo puedes encontrar en plena universidad y con muchísima normalidad. O sea, no es un problema que siempre dice, es que de incultura nada. De incultura nada. Yo me he encontrado personas muy cultas que tienen unos sesgos racistas enormes. Y entonces eso te está diciendo de que hay una cultura, el racismo es un problema cultural, como el machismo. Es un problema cultural que se necesita cuestionar desde sus bases, y eso es lo que nosotros intentamos y yo intento con mis conferencias. O sea, todos esos problemas que en algún momento tuve ahora son material de conferencia para que de alguna manera podamos deconstruir y hacer pensar. O sea, no es dar respuesta, sino hacer pensar a la gente y decir, nos estamos equivocando, estamos yendo por un camino que no sabemos, o sea, no somos ni siquiera conscientes de que estamos llegando ahí.
Este año 2018 se ha vivido de forma especial a nivel del Estado español, en Canarias también, el movimiento del 8 de marzo. No fue un día feminista más, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, sino fue un día que llevó a la calle a miles de personas, muchas más que en años anteriores, y salió la voz de Afroféminas cuando unas plataformas feministas estaban lanzando una huelga feminista diciendo que no compartía la huelga. Exactamente. Y además me mantengo. Pero bueno, oye, si te vale la expresión, quisieron ser la oveja negra en este caso. Exactamente. El problema ¿Por qué hicieron de es oveja negra? Es que el problema es que no hicimos. Es que realmente es una convicción que normalmente siempre se ha entendido. No es que quisieron llamar la atención, no, hay una convicción detrás. Si tú estás todos los años luchando para una visibilidad, ¿cómo vas a sumarte a una huelga que vas a hacer la nota de color? Porque en tus reivindicaciones como mujer negra, como mujer racializada, no estaban en los medios. No se habló de eso, no se habló en lo absoluto de ningún incluso. ¿Pero por qué no lo pusieron ustedes sobre la mesa para que se sumaran? Yo hablé, las reivindicaciones? el diario.es me hizo una entrevista y tuve la posibilidad de hablar todo en el medio, pero la televisión pública, o sea, la televisión pública no, la televisión como tal, los medios generalistas no se dirigen a esto. O sea, los medios generalistas, ese no era su objetivo. De hecho, nosotros, recuerdo cuando digamos, el tema este de Almería, la señora esta que mató al niño, yo recuerdo que se me hizo una entrevista para hablar del problema que había en las redes con respecto a Ana Julia, que yo no defiendo a esta mujer, defiendo a todas las mujeres negras que fueron insultadas en nombre de esta mujer. Y lo curioso es que la tele que me llamó me dijo, pero no crees que es por un problema de mujer. Y dice, perdona, pero es que yo no estoy viendo un problema de mujer, yo estoy viendo un problema de raza. Y que no queráis hablar de esto me parece muy bien, pero lo que yo veo es un problema de raza, no un problema de género. Y ahí está el tema. No se quiere hablar del tema racial. En España es un tabú. Y mis talleres en chicos de 15, 17 años va directamente ahí. Pero el 8 de marzo es necesario reivindicarlo como mujer. ¿Qué parte no compartían ustedes? La historia. ¿Dónde estaba mi historia? Mi historia feminista negra no estaba ahí. Y ahí está el tema. O sea, que España, que una parte de España tenga una historia problemática con el género, porque viene detrás, eso no significa que sea toda la historia de España. La historia de la colonización es parte de la historia de este país. ¿Cuándo van a hablar de eso? Si no se habla de eso, yo no puedo estar, porque muchos de los prejuicios que creó la colonización es lo que estamos arrastrando ahora. O sea, mujeres que salen de su centro de trabajo, mujeres periodistas que salen de su centro de trabajo y están esperando una amiga en cualquier sitio de Madrid, y pasan hombres y les preguntan cuánto cobran. Eso viene de la colonización, de la manera en que se ha construido la palabra mujer negra. Es decir, muchas veces cuando yo hago estos talleres les digo a las personas, pregúntense, ¿qué es una negra en España? Y digamos, ahí está el tema. Lo que ocurre hoy, por ejemplo, en países de Latinoamérica y en África, el llamado turismo sexual, ¿sigue siendo de alguna forma una reproducción del colonialismo? Que va el hombre blanco con dinero. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que entender esto desde Latinoamérica o desde África es sacar el problema. Porque muchas veces esto es lo que ocurre. O sea, siempre nos gusta mirar a África o mirar a Latinoamérica para decir que no es un problema, o mirar a Estados Unidos para decir, vale, eso ocurre allí. Dice, no, esto ocurre aquí. Por eso, claro, la reflexión mía y la reflexión de Afroféminas se centra fundamentalmente en España y el racismo que hay y las violencias que hay en torno a las mujeres de España. Que viven en España, sobre todo. Cuando ves tú que en periódicos que en unas páginas hablan de la lucha de 8 de marzo, pero en otras de anuncios ponen mujer africana, colombiana, caliente, ¿qué reflexión hace? Ese tipo de anuncios habría que quitarlo. Hombre, por supuesto. Porque hablan ya no solamente, los editores de periódicos hablan de libertad de expresión. Pero ese es el problema. Los mismos que han despedido a gente crítica hablan de libertad de expresión para esto. Mira, hay una cosa, yo publiqué hoy precisamente un texto en la revista Playground que habla sobre este tipo de cosas que normalmente ahora el debate está en
En el tema de la prostitución. No, de la prostitución, no, del derecho a decir las cosas, Sí. en fin, Libertad de expresión. la libertad de expresión. Y entonces, claro, todo esto es tan cuestionable, porque normalmente los colectivos racializados son el punto de la burla, son el punto de la vulnerabilización. O sea, no se burlan de todo el mundo, se burlan de un tipo de colectivo. Entonces, es decir, hombre, es que tenemos derecho a reír, no tenemos derecho, y dice, sí, pero ¿de quién? ¿Y por qué? Porque lo que es inadmisible completamente es que aparezca un hombre negro en las noticias, o un hombre negro en un programa humorístico de mucha audiencia, y ya inmediatamente todo el mundo se ría. O sea, que es que ni siquiera a veces hay chiste, directamente ya la gente directamente se ríe, y eso te está diciendo algo. Esas risas te están diciendo algo, te están diciendo de que ya se está asumiendo de que ser negro es un chiste, que ser negro es como menos humano. Por eso es que, precisamente por eso es que no puedo. Ser hombre en un chiste, pero ser mujer negra se cosifica y se vende como un producto sexual determinado. Completamente. O sea, el problema de la mujer negra en muchos temas, o sea, hay un problema con el tema de la maternidad, que viene también estudiado desde el feminismo negro, y también está el tema de la hipersexualización de la mujer negra y del hombre negro también. Y entonces es eso, ¿dónde está la discusión de esto? ¿Dónde están esas discusiones? Cuando, por ejemplo, ocurren temas con respecto a las mujeres negras y hay un debate, por ejemplo, con Ana Julia, con esta señora ¿dónde estaban las mujeres negras hablando en la tele sobre todo lo que estaba pasando? No estaban. Puedes sacar la diferencia, por ejemplo, cuando hay una agresión gay. Aparecen los personajes que han sido agredidos en primera persona y hablan en primera persona de lo que les ha ocurrido y lo pueden explicar. Cuando ocurre esto en los colectivos racializados, no aparecemos nunca. Y ahí está el problema. O sea, se asume que pueden hablar los otros. Y entonces, claro, la situación es bastante más compleja, es otra. Sí, como cuando se habla de África y siempre hay expertos blancos, ¿no? Siempre hay expertos blancos. Eduardo Galeano escribía de los pobrólogos, los que hablan de los pobres, pero no se da la palabra a los pobres, ¿no? Efectivamente, y entonces, claro, nosotros, una de las cosas que reivindicamos, por ejemplo, en Zaragoza, se hacen semanas de racismo sin negros. Eventos relacionados sin personas racializadas, y dice, ¿para quién estás hablando? Entonces, claro, Afrofeminas lo que intenta también es socavar un poco esta concepción de igualdad, de este tipo de manera de trabajar con la diversidad, que es absolutamente, tiene un sesgo racista. ¿Y en España, por tu experiencia, la Universidad Española es racista también? Sí, porque además, mira qué casualidad, porque tengo el ejemplo de un estudiante canario que llegó a Afrofeminas denunciando precisamente una situación en trabajo social, una situación con respecto a la universidad. No estaba en Canarias, estaba en otro sitio, y entonces nos comentó cómo una profesora de trabajo social hizo comentarios, pero vamos, absolutamente xenófobos, y él sencillamente se paró y se marchó, y cómo al final su manera de pararse y estar en contra de una situación claramente discriminatoria, y que además él era canario, no tiene nada que ver, él era español, y todo el grupo le llamó racista, y al final el chico abandonó la carrera. O sea, las situaciones que se dan en las universidades, ni te digo. Cuando yo fui a San Sebastián, por ejemplo, las niñas, las chicas, se acercaban a mí diciendo, hay profesores que justifican la islamofobia. En la Universidad Española hay muchísimo que meter, hay muchísimos problemas, y con esto muchísimos problemas, que es verdad que se están intentando abrir, es cierto. Pero lo cierto es que también, por ejemplo, se está haciendo apropiación de nuestro conocimiento. Es decir, vamos a hablar, luego alguien escribe, y como tiene el privilegio para publicar, publica primero la profesora que nosotras, que estamos intentando buscar dónde publicar. Porque los libros, nosotros estamos publicando, nosotros estamos trabajando. Pero como es un discurso tan incómodo, prefiero que lo diga el punto de vista blanco, que es... ¿Y hay un diálogo entre el feminismo negro
¿y las feministas occidentales? Las Hay feministas diálogo, hay diálogo. Pero O sea, hay sintonía. Bueno, estuvieron en el conflicto del 8 de marzo, pero hay sintonía en el resto. No, es que lo curioso es, mira, hay una anécdota que es muy buena, con que una señora una señora nos comenzó a insultar en las redes, pero de una manera, vamos, brutal, diciéndonos de todo cuando lo del 8 de marzo. Y a los 3 días se acercó la señora a las redes también y nos dijo, vengo a pediros perdón. Vengo a pediros perdón porque mi hija me ha explicado qué es lo que estabais vosotros defendiendo. Y me doy cuenta que me he equivocado. O sea, el problema con esto es un problema de comunicación, no de sintonía. Claro que tiene que haber una sintonía. Yo entiendo que las feministas blancas tengan su tema. Lo que yo no entiendo es que la feminista blanca hable por todo el mundo, porque por mí no puede hablar. Ni por la mujer gitana, ni por las otras. No puede hablar por todo el mundo. Las mujeres son diversas, ¿cómo van a tener el mismo discurso? Es imposible. Claro, que se pone uno a pensar también y a buscar manifestaciones feministas, en el caso español, por ejemplo, y ver en la pancarta una negra no se ve, pero claro, es que no se ven en muchos sitios. En los centros comerciales tipo Corte Inglés no hay empleadas negras, no sé si hay selección de personal o... Es que ¿dónde está ese discurso? Por ejemplo, esa afroespañola con acento español y que llama y que habla con su futuro empleador y todo le parece muy bien, y cuando ellas, cuando la ven, se quedan sin la posibilidad. Eso pasa muchísimo en España. ¿Quién habla de eso? Entonces, claro, nadie, ningún colectivo me puede exigir a mí que me adhiera a su huelga cuando no se adhieren a las mías. Es que es así, yo insisto, primero tiene que haber autoestima de un colectivo. Un colectivo tiene que saberse, tiene derecho a eso, a saberse. Si un colectivo, las mujeres musulmanas deciden, oye, mira, nosotros nos vamos a dedicar a hablar sobre nosotras porque lo necesitamos, faltaría más. ¿Tú crees que de aquí al 8 de marzo de 2019 el diálogo puede fructificar en una unidad, digamos, en que se incorpore? No lo sé. ¿La historia del feminismo negro? No lo sé, porque ¿No eres además, optimista? No, soy optimista, pero no tan rápido. No tan rápido, porque no es buscar las noticias con respecto de, venga, vamos a ir todas, porque yo, insisto, yo no voy a hacer la nota de color de nadie. Si realmente no se hablan de estos temas y se hablan con seriedad, y esto tiene tiempo. Y de forma cotidiana, claro, y mediática, porque los medios son los que construyen las verdades de muchas personas. Y si esto no se ve, no hay una respuesta real, el tema sigue sin existir, ¿eh? El tema sigue sin existir. La deconstrucción no es de un año para otro, cuando lleva siglos. Hablabas de los estudios coloniales y de la decolonialidad, y también es verdad que a veces se habla, y en el caso de Canarias, por ejemplo, se habla muchas veces del complejo del colonizado, que también puede haber por parte, a lo mejor, de la población negra, del hombre o la mujer negra, de no querer salir por no verse nunca en el escenario, que le cueste, que el paso que das tú... No lo creo, porque ya te digo, a día de hoy hay un montón de organizaciones que están surgiendo, Black Barcelona, una organización Mafia en Zaragoza, que es Feministas Jóvenes, en las Afrogalegas. O sea, hay un montón de organizaciones que se están visibilizando y que están haciendo muchísimo para construirse y para crear sus propios eventos. O sea, Afroconciencia, hay muchos eventos, y además, que esa es otra cosa que es interesante decirla. El colectivo racializado no se queda en la queja. El colectivo racializado hace mucho por construir y por hacer para que las cosas cambien. O sea, el hecho de yo ir a muchos sitios y a muchas universidades es trabajo, es una manera de dar a conocer un discurso, y como yo, otras personas asisten a muchos espacios a dar a conocer sus discursos, y además a hacer pedagogía, porque entiendo de que un tema que está muy metido en la educación, en la cultura, o sea, nacemos con estas situaciones, se necesita educar. Se necesita construir. O sea, yo creo que muchos de estos problemas se resolverán en una clase, pero para eso tiene que entrar el discurso político, para que hayan cambios. Y cerrando ya un poco este diálogo, Antoinette, quería preguntarte, bueno, no sé si es en esta legislatura, como ha sido tan inestable, o justo la anterior, cuando salió, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, después de 100 y pico años de Congreso de Diputados, en español, una diputada negra por Podemos. Sí. Yo quería preguntarte, ¿eso es una nota de color o no?
Aunque tradicionalmente la izquierda española ha estado, por ejemplo, en contra de la ley de extranjería, pero el racismo también es una enfermedad que padece la izquierda española. Por supuesto. O sea, si hay una de las cosas que yo intento visibilizar es que el racismo no es un problema ni de izquierda ni de derecha. La derecha ya sabemos lo que va. O sea, eso ya yo lo doy por hecho, pero en todo el racismo, todas estas manifestaciones veladas de racismo y de violencias veladas, la izquierda tiene mucha responsabilidad en esto, tiene muchísima responsabilidad. Rita Bosabo se hizo eco de una denuncia que nosotros hicimos en Alcoy, y cuando se hizo pública, ella hizo pública esa denuncia porque sabe perfectamente que blackface es racismo y que además está prohibidísimo en toda Europa, pero en España no lo acaban de dar, no se acaban de enterar de que el blackface, la cara pintada, es racismo. Cuando Rita Bosabo puso eso, su partido le ordenó a borrar el tuit. O sea, porque, o sea, entonces me está diciendo de que Rita Bosabo no está para hablar con la diversidad. Rita Bosabo está para ser la nota de color dentro de su partido, pero no para responder a todas las demandas nuestras. O sea, y entiendo que es bueno que haya aparecido la diputada negra, que ojo, cuando yo he ido a Galicia, la diputada del PSOE y la diputada de Ciudadanos son negras las dos, en un pueblo llamado Burela. Son negras las dos, pero esta que es muy visible, evidentemente es un paso de avance, pero claro, yo entiendo de que se tiene que ver, que nos merecemos más, es lo que yo digo. Nos que merecemos las cosas van más despacio de lo que parece. Bastante, nos merecemos bastante más. Y creo que no estamos, seguimos con la tónica de la nota de color y no con el discurso. La diversidad tiene un discurso. O sea, el hecho de que seas una persona negra no significa que tengas ese empoderamiento. ¿Vale? Nosotros estamos buscando a la persona racializada en general, pero también el discurso que transforme y que garantice derecho a la oportunidad de muchas personas. Y bueno, para seguir el discurso, para estar al día, mejor entonces recomendamos afrofeminas.com. Eso es. Es la revista, la publicación, ¿no? Que actualizan diariamente. Sí, todos los días publicamos, todos los días, y además cosas muy, muy diferentes, siempre desde el punto de vista, la mayoría de mujeres negras que viven. Hace poco, por ejemplo, publicamos un texto de una chica inglesa que pasó los Erasmus en España, y la denuncia es dura. La denuncia es dura, y entonces esa idea, por ejemplo, este tipo de texto nos ayudó muchísimo, porque ese tipo de denuncias nosotros las venimos diciendo durante años, pero nadie nos escucha, y viene alguien de un país que en España se le considera mejor, y entonces la gente dice, anda, pero esto ocurre, y dice, pero si lo estamos diciendo hace 4 años, y más, porque antes que Afrofémina hay muchísimos colectivos antes que nosotros que están denunciando estas cosas, claro. Pues Antoinette, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Hasta otra ocasión. Gracias por estar en el SPAL también. Gracias.